Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 6 para el sábado 8 de febrero de 2025. El amor de Dios por la justicia. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un gozo estar con ustedes nuevamente compartiendo estas lecciones semanales que nos ayudan a entender a nuestro Creador, a nuestro Dios. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y César Vargas. Gracias a Dios, Néstor, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos para comentar esta escuela sabática. Así es. Animándoles siempre a nuestros hermanos para que estudien ellos mismos, ¿verdad? Para que compartan con nosotros un repaso de lo que ya hemos estudiado. Y que no sea un repaso, digamos, César, monótono, que no sea aburrido, sino que sea un repaso donde podamos sentir, ¿verdad?, el gozo de esa enseñanza que hemos recibido, ¿verdad? Ok. Recuerden que seguimos estudiando el libro Consejos sobre la escuela sabática, ¿verdad? La hora de la escuela sabática de nuestra hermana Juárez. Y precisamente el consejo de esta noche tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice acá en la página 31. Entre los alumnos de la escuela sabática debería haber un espíritu de investigación. Para quienes tienen suficiente edad para discernir la verdad, sean animados a tratar de descubrir nuevos rayos de luz y apreciar todo lo que Dios manifieste a su pueblo. Ahora mira esto. La luz que Dios enviará no aparecerá a menos que la palabra de verdad sea escudriñada diligentemente. Oh, qué buen consejo y qué buena amonestación también, ¿verdad? Sí. Para que podamos nosotros enfocarnos en estudiar la palabra, César, de una manera, como dice ahí, diligentemente, para que ese rayo de luz nos abre el entendimiento. Sí, es que no va a aparecer a la primera, uno tiene que esforzarse. Así es. Por eso el Señor decía que es como la perla de buen precio, te acuerdas que tienes que pagar todo lo que puedas para conseguirla. Dios está dispuesto, pero también quiere corazones que se presten para esto, ¿no? Interesados en conocerlo, sobre todo, ¿verdad? Bueno, queremos saludar, César, allá en la comunidad de El Chonco, aquí en Chinandega, carretera a Somotillo. Amigo Bismar Hernández Zelaya y a su esposa Rosibel Cabello Laine. No se pierde el programa, dice que le gusta y que ahí él está estudiando con nosotros, así que bendiciones para ustedes. Y también tenemos otro saludo, ¿verdad? Así es, este día especial para nuestro hermano Roberto Montano. Nos escucha aquí nomás en el sector del Viejo. Él está de cumpleaños el día de hoy, así que nuestro hermano Roberto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dé la fuerza para seguir adelante y sobre todo que tu Espíritu Santo te ilumine para que con toda tu familia puedan entregar su vida al Señor. Amén. Que Dios nos da en esta tierra, hay que darle las gracias al Señor y la honra y la gloria, ¿verdad? Por eso. Así es. Amén. Bueno, pasaremos entonces, César, al estudio de esta semana, lección número 6 para el sábado 8 de febrero del año 2025. ¿Tiene como título? El amor de Dios por la justicia. Amén. El amor de Dios por la justicia. César, ¿puedes orar? Ok, oremos, hermanos. Nuestro Dios, nuevamente nos disponemos a repasar la lección de escuela sabática. Amén. Ya la hemos estudiado previamente, Señor. Rogamos tu promesa de que el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia, nos recuerde todo lo que hemos estudiado, Señor. Amén. Oramos para que pongas en nosotros ese espíritu de escudriñamiento, Señor, de tu palabra, que podamos ser edificados y podamos también crecer, ¿verdad?, en espíritu. Oramos por nuestros hermanos que nos acompañan, para que tu bendición también les alcance y ellos mismos, oh Dios, puedan comprobar a través de tu palabra lo que estamos diciendo acá en este repaso. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, quiero leer el texto para memorizarlo. Encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Qué
Tremenda palabra las del Señor, ¿verdad? Me gusta porque dice César que hay dos cosas que necesitamos nosotros aprender y sobre todo conocer. Dice entenderme y conocerme. O sea, una cosa es que tú conozcas a Dios y otra cosa es que tú lo entiendas, ¿verdad? Porque muchos no comprendemos a Dios. Decimos, ¿por qué Dios? La semana pasada vimos que un Dios que tiene ira, ¿cómo es eso? Si es un Dios de amor. Así es. Pero recuérdate que para esto tienes que tú buscar, mostrarte interesado, ¿no? Lo que hemos hablado, en entender y conocerme, ¿verdad? Pero mira que aunque Dios es un Dios de justicia, es un Dios de juicio, primero va la misericordia delante de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Hemos estudiado la semana anterior y vamos a continuar esta semana. Así es. Dice la introducción del día sábado, César. Sí, en el antiguo cercano oriente los dioses eran volubles, inmorales e impredecibles y ordenaban atrocidades como sacrificios de niños, ¿verdad? Y los pueblos paganos no podían contar con su favor. Y aún nosotros veíamos hasta en serie, ¿no? Cuando retumbaba un volcán, decían los dioses y tenían que mandarle un sacrificio como para mantenerlo contento el dios. Pero Deuteronomio 32:17 dice que detrás de dioses había demonios. 1 Corintios 10, del 20 al 21 dice que si usted sacrifica algo a algún dios, algún ídolo, no lo está haciendo al ídolo en sí, porque el ídolo no es nada, sino que lo está haciendo a los demonios. ¿Okay? Así que tengamos cuidado con eso. El Dios de la Biblia es totalmente diferente a esa fuerza demoníaca, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Solo en virtud de la bondad constante de Dios podemos tener esperanza ahora y por la eternidad. Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la justicia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca y también la hará desaparecer. Amén. Y algo interesante, familia, que debemos de aprender ahora es que nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio para agradar al Señor ni para que el Señor nos dé lo que Él quiere darnos, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí el discurso maestro de Jesucristo. Dios es amor, como los rayos de la luz del sol. El amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia toda su criatura. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado, ¿verdad? Es decir, Dios no se cansa de darnos, Dios quiere darnos todo lo que nosotros necesitemos. Somos nosotros los que limitamos al Señor, ¿verdad? Así es, Dios siempre es el que busca, tiene la iniciativa, ¿no? Desde que el hombre pecó. Es más, desde antes Dios ya había hecho el plan de salvación, o sea, estaba predispuesto para nosotros. A un Dios que no necesita, como tú dices, hacer ningún sacrificio, porque Él mismo pagó lo que tenía que pagarse. O sea, un Dios que no está molesto, un Dios a quien te puedes acercar con confianza y platicarle todo lo que tienes, y que también no solamente está dispuesto a escucharte, sino también a prestarte la ayuda que necesitas. Así es. Eso te iba a decir, porque en el Medio Oriente, como estamos en el Antiguo Oriente, donde que leíste la introducción, dice que le llevaban sacrificio a los ídolos y no recibían ninguna respuesta. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, y algunos dirán, pues Jehová también pide sacrificios. Sí. Pero eso tenía otro sentido. Así es. Porque el sacrificio que Dios pedía, usted lo lee en todo el Antiguo Testamento, lo que quería era educar a los israelitas o al mundo entero para que conocieran del sacrificio que Él iba a hacer después a través de su Hijo. O sea, que no solamente te estaba pidiendo algo que Él no iba a hacer, era algo que Él iba a hacer, y algo que nosotros tenemos que aprender de Dios es que Dios no te va a pedir algo que Él no ha hecho. Así es. ¿Verdad? Bueno, pasamos al día domingo, 2 de febrero, César, amor y justicia. Y esas son unas, podemos decir, del Señor una cualidades o un atributo, ¿verdad? El amor y la justicia siempre van de la mano, están unidas. No puede haber amor sin justicia y no puede haber justicia sin amor. A veces nos cuesta entender esto, pero entendimos la semana pasada que el amor es justo. Y porque es justo también reacciona ante las situaciones difíciles. Ante las injusticias, ¿verdad? Que miramos. Ok, dice ahí la introducción del domingo. El amor y la justicia son inseparables a lo largo de las Escrituras. El verdadero amor exige justicia, y la verdadera justicia solo se puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. Mira cómo es. Tanto el amor como la justicia han sido pervertidos por la humanidad. Y eso lo vemos ahora, ¿verdad? Lo vemos día de ser el pan de cada día. Así es. Por eso nos manda a leer aquí la lección Salmo 33:5, el Salmo 85:10, el Salmo 89:14 e Isaías 61:8. Y me gustan estos textos porque son textos que hablan, César, en cuanto a lo que Dios siente.
por la justicia. Por ejemplo, dice el primer versículo de Salmo 5, de 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, dice. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice. Salmos 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su trono. Ahora, me llama la atención que estos versículos, César, si tú lo pudimos captar, habla de justicia y juicio, pero también habla de misericordia y de verdad. Amén. ¿Te das cuenta? Exactamente, eso es lo que te iba a comentar ahorita, especialmente el Salmo 89:14, porque dice ahí que la justicia y juicio son el simiente del trono. Correcto. ¿Verdad? Dios es justo, ¿verdad? Y también ejecuta el juicio. Sin embargo, el primero va la misericordia. La misericordia, dice, va delante de él. Va adelante. Imagínate, si Dios fuera delante del juicio, primero nos condena. No habría misericordia. No habría gracia. Sí, no habría gracia. Correcto. Pero él lleva la misericordia adelante, dándote la oportunidad de que tú te puedas salvar. Así es. Y por su justicia, ahora Él te va a justificar a ti y podrás ser salvo, que es lo que está haciendo ahorita. Amén. Qué tremendo es el Dios que tenemos nosotros, familia. Es un Dios que nos da oportunidad tras oportunidad. Y no le importa, César, lo que tú hayas hecho. Lo que le importa es que la decisión que tomes ahora, en favor, ¿verdad?, de la salvación. Sigue diciendo, César. Bueno, dice ahí, estos textos declaran implícitamente que Dios ama la justicia. Por eso los profetas denuncian sistemáticamente todo tipo de injusticia, las leyes injustas, las transacciones comerciales engañosas y la injusticia y la opresión en perjuicio de los pobres, las viudas y de cualquier persona. Vulnerable. ¿Sí? En consecuencia, a lo largo de la Escritura, los fieles de Dios anhelan con gran expectación el juicio divino como algo muy bueno, ya que trae consigo el castigo para los malhechores y los opresores, y la justicia y la liberación a las víctimas de la injusticia y la opresión. Es decir, César, que el Señor está haciendo o ejecutando, ¿verdad?, juicios justos para cada uno de nosotros. Correcto. Como hemos dicho en otros repasos anteriores, el juicio, cuando usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, el juicio debe traerle a usted alegría. Alegría. Porque el juicio es para absolverlo de los cargos que el mismo enemigo lo está achacando a usted. Así es. Claro, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, el juicio nos trae temor. Tristeza y temor. Temor porque estamos desamparados. Así es. Sin embargo, Dios siempre hace las cosas justas. Él va a retribuir, como dice la Biblia, según tus obras, según tus palabras, según tus acciones, todo. Y es que, César, el juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. Así es. ¿Verdad? Dios no puede gobernar si no hay justicia. Y uno dirá, pues entonces, ¿por qué permite tanta injusticia aquí en la tierra? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque esta es una pregunta clave que todo el mundo se hace. Así es. ¿Verdad? Y lo vamos a contestar todavía en la próxima lección número 7, así que ese pendiente para que podamos salir de esta incógnita. Correcto, y que podamos estar claros, ¿verdad?, de cómo Dios opera. A su vez, Dios deja claro lo que espera de nosotros, César. Él está declarado lo que es bueno, ¿verdad? Sí. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice Miqueas 6:8. Es fundamental entonces, César, que reflejemos nosotros el amor, la justicia y la misericordia propios del carácter de Dios. O sea, no es algo que yo voy a tomar de mí, ¿no? Es algo que vamos a tomar de Cristo para que nosotros nos parezcamos a Él. Porque si tú te das cuenta, la justicia, la misericordia son de Dios, no son de nosotros. Sí, podemos decir que es fruto del Espíritu Santo, del trabajo de Dios en nosotros. Sin embargo, también nosotros debemos, como seres racionales, hacer lo mejor que se pueda, según el conocimiento que nos ha dado el Señor. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Toda obra ha de ser sometida a juicio y toda cosa secreta, sea buena o sea mala, y cada hombre está recompensado según haya sido su obra. Lo que practican la injusticia y la opresión menosprecian la autoridad de Dios y declaran mediante sus acciones que no tienen en cuenta la palabra de Cristo, quien compró la redención a un precio infinito. Esto lo encontramos en la Review de Herald, 10 de octubre del año 1895. Es decir, César, que nosotros, nadie se va a escapar de entregar cuentas. Eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Seamos
buenos, seamos malos, seamos cristianos, no seamos cristianos, tenemos que entregar cuenta. Todos. Y me gusta porque el apóstol Pedro dice que los primeros que van a pasar por el juicio son los que están en la casa de Dios. Claro, es que el juicio, como lo estudiamos los otros trimestres anteriores, el juicio comienza por la casa de Dios, porque este juicio, esta etapa de juicio es para salvación. Para salvación. En este juicio Jesús no está condenando a nadie, está viendo los casos de todos los que una vez aceptaron, le aceptaron como su Salvador. Y entonces lo que está viendo es que si permanecieron fieles y si aceptaron la gracia de Jesús, entonces están garantizados. Amén. Pero la otra etapa de juicio será después para los que no lo hicieron. Así que familia, todavía estamos a tiempo, podemos venir ante Dios, confesar nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Salvador, César, y que podamos tener una vida digna, ¿verdad? En servicio al Señor. Así es. Pasamos al lunes 3 de febrero, César. Dios es totalmente bondadoso y justo. Y me gusta ese título porque es verdad. Dice el comentario: Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar a las personas a amar y a hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfecta e inquebrantablemente estos rasgos. Las Escrituras enseñan que Dios es totalmente santo, fiel, justo y amoroso. Dios solo y siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Él nunca hace algo malo. Así es. Y nosotros podemos pensar, pero Dios ha hecho muchas cosas que nosotros podemos decir que son malas. No, lo que Dios ha hecho, hasta donde yo estoy, en mi opinión, no sé ustedes, ¿verdad? Es que Dios nos ha dejado ver, César, los resultados, ¿verdad? De la desobediencia y de la separación de Dios por parte del ser humano. Es decir, si nosotros nos apartamos de Dios, Dios ha sido bien claro. Yo he puesto delante de vosotros, dice, la vida y la muerte. Así ¿verdad? Pero yo les aconsejo que agarren la vida. Él mismo dice, agarra la vida. Así es. Y recuerden que estamos sometidos a un conflicto, ¿no? Conflicto cósmico entre el bien y el mal. Nosotros, Dios tiene que permitir que el mal también se desarrolle, porque es un conflicto cósmico, un conflicto a nivel universal. Todos los seres están pendientes de cómo se desarrolla. Y Dios tiene que dejar también para que la parte, como cualquier juicio, alegue o demuestre, ¿verdad? Sí, recordemos que lo que está en juego es el carácter de Él, ¿verdad? Eso es lo que está en tela de juicio. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Señor? El Señor quisiera, tiene el poder para desaparecer todo esto. Sí. Tiene el poder para hacerlo. Pero, ¿qué va a pensar los ángeles que están ahí? O sea, Dios, sería injusto eso. Sería injusto de parte de Dios hacer ese tipo de, digamos, como de estrategia o de plan, no sé. Es que mira, algo sencillo, Dios sabe quién se va a salvar. Pero si Dios dice, Néstor se salva y César no, entonces yo voy a decir, ¿yo por qué? O el que me conoce a mí, ¿por qué a César? Es injusto, ¿no? Sí. Por lo menos deje que demuestre. Quiero saber por qué. Ajá, entonces Dios tiene que dejar que la vida corra de tal manera que usted mismo demuestre con su vida si quiere o no estar con Él. Así es. Y entonces, por eso es que estamos todavía acá. Pero lo bueno es que Dios es tan justo que también le va a poner fin a todo esto. Así es. Dice aquí César, lee Deuteronomio 32:4 y Salmos 92:15. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la fidelidad de Dios? Bueno, recordemos que Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y el Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan? Que este Dios que tenemos no es un Dios que si va a dar, digamos, en consecuencia, ¿verdad? Algo negativo, no es porque Él quiera hacerlo, sino porque como Él es justo, tiene que ejecutarlo. Y fíjate que aunque a veces los juicios de Dios vengan, como dijimos, como consecuencia, ¿no?, de lo que nosotros hemos cosechado, sembrado, siempre Dios lo permite porque quiere algo mejor para nosotros. Así es. Alguna lección quiere darnos. Sí. Mira, dice aquí el comentario, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, así que quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. Sí. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, y no recuerdo, yo la busqué y no la encontré, pero dice que Dios guía nuestras vidas de tal manera como nosotros mismos
la hubiéramos hecho, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de ver lo que Él ve. Ya. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, o sea, a veces nos pasan cosas que no entendemos. Pero si nosotros hubiéramos estado al lado de Dios cuando Dios hizo esto, estaríamos de acuerdo con Él. Si nosotros pudiésemos, como dice el versículo, entender al Señor y conocerle, nos daríamos cuenta. E incluso nosotros, imaginémonos lo siguiente. El apóstol Pablo, César, cuando anduvo predicando de Cristo y de todo el plan de la salvación, lo azotaron, lo metieron a la cárcel y después estaba a medianoche cantando. Y la pregunta es, ¿cómo un Dios justo, un Dios de amor, un Dios misericordioso va a permitir que le hagan eso a su hijo? Ahora, Pablo, y aquí es donde quiero centrarme, Pablo entendió a Dios, conoció a Dios, y entonces por eso él se pone a cantar por Para gozo. él dice que era un, ¿cómo te digo? Era como un Era honor como poder un honor, sufrir era un por privilegio poder Ajá. sentir eso, ¿verdad? Así es. Bueno, nos manda a leer también Salmo 9, versículos 7 y 8, Salmo 145, el 9 al 17. Y nos enseñan esto, ¿qué nos enseña estos versículos también acerca de Dios? Bueno, lo mismo, ¿no? Que Jehová es justo y que todos sus caminos, ¿verdad? En todos sus caminos y que es misericordioso en todas sus obras. Así es. Ahora, Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Porque a veces dice, bueno, ¿y cómo estás? Como Dios quiere. Ajá. Como que es Dios el que quiere darte, te poner las tentaciones. Y vamos a dejar esto en claro. Dios no tienta a nadie. Dios permite pruebas, Sí, pero no te tienta. claro. ¿Verdad? Es que no podría. Quien tienta es el enemigo. Él es el que tienta, ¿verdad? Y Dios no puede ser tentado. Es decir, que nadie le va a decir a Dios, mira esto, mira lo otro. No. Sí, y además de que Él lo permite, porque tú tienes que demostrar, como hemos dicho, ante el universo entero, de que tú te has negado al mal y que has aceptado a Dios. Y que pase lo que pase, tienes que decir como Job, aunque él me matare, ¿Sí? ¿verdad? Okay. Y eso no tiene, lo practicamos nosotros día a día, ¿verdad? En la escuela te dan una clase, pero después te hacen una prueba para ver si captaste. Es correcto, a ver si qué aprendiste. Así Igual es. pasa en nuestra vida espiritual. Dios nos va mostrando, pero de pronto hace un examen para ver si hemos progresado. Y si no lo entendemos, pues esto va a demostrar y nos va a ayudar para que mejoremos. Así es. Bueno, dice el último párrafo, Néstor. En todo esto, la bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectadas. Mientras que muchos idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo lo ejerce su poder en forma justa y amorosa. No es coincidencia que cuando Moisés le pidió, te ruego que me muestres tu gloria, Dios haya respondido, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Pero ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que Dios, creo que el libro de Ezequiel dice que dejó a Lucifer para que todas las naciones, todos los reyes de la tierra puedan verle. O sea, como diciendo, ¿cuál gobierno es mejor? Si el que tú tienes o el que yo tengo, ¿verdad? Porque lo que Satanás quiere, o quería, porque ya está vencido, era ocupar el lugar de Dios, él gobernar en lugar de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo deja para ver cómo es su gobierno. Nosotros podemos ver ahora que Satanás lo que ha hecho es dañar todo, ¿verdad? Así. Y como es un conflicto de argumentos, no es un conflicto de poder, todavía está con vida y también nosotros. Así es. Así que Dios, como le he dicho, deja correr la historia para dejar todo en claro. Y para que una vez que termine todo esto y Dios le ponga fin, nadie se vuelva a levantar, ni tenga duda de la bondad y el amor de Dios. Así es. Por eso, bueno, vale. Es necesario que entendamos que tenemos un Dios que es totalmente bondadoso y justo, que podemos venir confiadamente, César, a Él sin pena, sin vergüenza, vengamos donde Él tal como estamos y Él nos va a aceptar, a recibir, a restaurar, que es lo que Él anhela. Por eso ¿verdad? dice el martes 4 de febrero que el carácter de Dios es Inmutable. Amén. ¿Okay? Dice Malaquías 3:6 y nos manda a leer también Santiago 1:17. Me gusta lo que dice Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, y esto es grave, César, esta palabra es grave. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y imaginémonos por un momento, si Dios fuese como nosotros, ya no estaríamos aquí nosotros. Ninguno. Nadie estaría aquí.
Porque nosotros si tuviéramos ese poder que tiene el Señor de desaparecer, ¿a cuántas personas no hubiéramos ya hubiéramos desaparecido de nuestra vida? Nosotros ¿verdad? que no nos haga caso un par de veces. Ya, pero nos damos cuenta que el Señor no. Ahora, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, pero ¿en qué sentido el carácter de Dios es inmutable? Porque usted puede decir, bueno, como dice la lección más adelante, pero Dios se arrepintió, dice muchas veces. Sí. Que lo dice el día miércoles. Pero dice acá el texto y su contexto inmediato muestran que la inmutabilidad de Dios, divina, a la que se refiere el profeta, es a la inmutabilidad moral. El resto del versículo indica que Dios puede cambiar relacionalmente. Por eso dice, por eso ustedes no han sido consumidos. Y en el versículo siguiente Dios exhorta a su pueblo: si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Así. O sea, entonces, en lo que no cambia el Señor, César, es en su, como decía ahí, en su carácter moral. Su carácter moral. Sí, en su moralidad. Pero en cuanto a relacionarse así, Él dice: si ustedes me siguen, yo los atiendo. Yo los atiendo, los recibo. Yo los recibo. Pero si no quieren, yo no puedo hacer nada. Así es. ¿Verdad? Dice: así pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas, lo que tú estabas diciendo. Eso también es afirmado en Santiago 1:17 que acabamos de leer, que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación. Dios no es la fuente del mal, eso que quede claro. Aquí en otros lugares la Escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas, a las que responde siempre con amor y justicia. Entonces, Dios, como tú decías, César, puede cambiar, pero de la forma en que la criatura reaccione. Si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito, arrepentido, el Señor nos va a perdonar. ¿Verdad? Como lo vimos en la lección pasada con Nínive, ¿te acuerdas? Así es. Igualito. Bueno, eso vamos a aclarar el día miércoles. Sí. Dice acá Timoteo, 2 Timoteo 2:13, Tito 1 y 2 y Hebreos 6, 17 y 18. Dice que si nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel. Así es. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, dice el versículo 18 de Hebreos. Entonces, Dios no cambia en cuanto a su carácter moral. Por hacer algo no va a mentir ni va a hacer nada. Él es recto. Pero en cuanto a la relación con nosotros, sí. Dios no se contradice, Nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. Pues, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿verdad? Algo que debemos de tener claro en esta lección, César, es que Dios desde el principio ha sido el mismo. Sí. Y lo será hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperanza nos da eso a nosotros? ¿Qué noticias buenas llegan a nuestra vida? De saber que tenemos un Dios que no importa en la situación que nos encontremos, Él siempre va a estar dispuesto a correspondernos siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él. No es como el ser humano. Tuviste a alguien, César, le ayudaste, le diste esto, le diste lo otro, lo apoyaste en todo, y de repente te dio la espalda. Se fue y apareció a los meses y después llegó donde ti y tú dices: no, es que yo ya no confío en ti. Sí. Y una vez me lo hiciste, fuiste malagradecido y ya no. Pero Dios no. Dios sigue siendo igual y te dice: aquí estoy, si yo no me he ido, tú eres el que te fuiste, ¿verdad? Así es. Eso es importante que entendamos de nuestro Dios. Dice aquí César, y es una pregunta: un Dios arrepentido, ¿y cómo es eso? A esto es lo que vamos. Si Dios es inmutable, ¿cómo es que se arrepiente? ¿Que se arrepiente? ¿En qué sentido se arrepiente? ¿Y por qué agregan esa palabra de arrepentimiento? Ok, ¿verdad? Dice el comentario: Ajá. ¿puede Dios arrepentirse?
¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Así es. Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. Y entonces, ¿cómo es posible que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como que se arrepiente? ¿Se equivocó Dios? ¿Cometió algún error? Bueno. Acabamos de ver en las lecciones anteriores que es un Dios justo y recto. Así es. Y cuando hablamos de recto es que no te vas a equivocar, no vas a cometer error, es perfecto. Entonces, Éxodo 32:14, y también dice que lo comparemos con Jeremías 18:4-10. ¿Qué opina de estas descripciones del arrepentimiento de Dios? Dice en el versículo 14 de Éxodo 32, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y yo creo que la palabra correcta no es se arrepintió, ¿verdad? Sino que sería como esa palabra, César, en sí no debe ser arrepentimiento. Me gusta la versión en la que estoy buscando, Reina Valera contemporánea. Dice Éxodo 32:14, entonces el Señor cambió de parecer. Ahí puede ser, ¿verdad? Y ya no le hizo daño a su pueblo. A su pueblo. No es que Dios se arrepintió, porque arrepentirse conlleva aceptar un error, como dice la cuestión. Y ahí entramos en lo que leímos anteriormente. Dios no cambia en su carácter moral, pero sí cambia en las decisiones. Cambia de parecer según la decisión. Correcto. Ahí estamos. Se dan cuenta cómo se está conectando todo esto, es la importancia también de tener varias versiones de la Biblia, porque te ayudan a entender más. Entonces, esto y muchos pasajes, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o a la intercesión de su pueblo. Dios dijo a Moisés, déjame que lo vamos a destruir, yo lo voy a destruir, y esta gente ya es muy dura, es muy difícil. Y vino Moisés comenzó a platicar con Dios, y Dios le dice, bueno, está bien, no lo voy a hacer ya, y entonces cambió de parecer. Pero no cambió en su carácter moral, no, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Ahora, ¿qué dice el otro pasaje? Jeremías 18:4. Ahí habla César acerca de la visión del alfarero, ¿verdad? Ve a la casa del alfarero, sí. y dice que estaba haciendo la vasija de barro y se quebró. Y entonces vemos que no desechó la vasija, sino que la volvió a tomar y la volvió a formar. Si Dios hubiese sido como nosotros pensamos alguna vez, no sirve. La botás, no la reconoce. Pero más sin embargo el Señor vino y agarró. Mira lo que dice en el versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, oí lo que está diciendo, dice que los va a hacer añicos, por decir. Ajá. Pero dice el versículo 8, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé. Y aquí dice, yo me arrepentiré. Pero me gusta la traducción. ¿Cómo dice ahí? Pero cambiaré de parecer. Ya, no es que Dios ya tomó la decisión, porque dice, les voy a hablar. Si no hacen caso, entonces hay consecuencias. Pero no es que ya lo estableció. ¿Por qué? Porque, César, si Dios te dice a ti, César, mira, vas a morir. Y yo te pregunto, ¿qué esperanza tenés ahora de vivir? Si ya te dijo que vas a morir. Ninguna. Pero fíjate que el hecho de que Dios me lo diga, todavía tengo oportunidad. Pero hablemos que no lo ha a ver, es que, no sé si me entendiste. Dios te dice, César, vas a morir. Ahí se cierra. Pero si te dice, César, vas a morir. Pero si te vuelves a mí y me haces caso y me obedeces, entonces yo cambiaré de parecer con lo que te acabo de decir. A eso me estoy refiriendo. Dios no ha dictado en sí una sentencia perpetua, por decirlo así. Precisamente recuerda que cuando Dios da un juicio, es porque Él espera que tú puedas arrepentir. Si no, no te lo manda a decir. Es correcto. Y cuando Dios le dijo a Moisés, déjame que lo destruya. ¿Quién era Dios para impedirle a Dios? ¿Quién era Moisés? Para impedirle a Dios que hiciera lo que tenía que hacer. Se lo dijo porque le estaba dando también la oportunidad a Moisés de que manifestara el amor y la misericordia de él. Ajá, también. Hacia el pueblo. Entonces, cuando Dios manda a Nínive, Nínive va a ser destruida.
De hecho, si no cambiaban de parecer, el juicio venía, como lo había determinado. Pero Dios solo avisa para que se arrepienten. Porque, repetimos, a Dios no le interesa, no gana nada con destruirnos a nosotros. Así es. Bueno, dice ahí, nos manda a leer también número 23, 19 y 1 Samuel 15, 29. Dice que el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Así es. Estos pasajes declaran explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta, como dice 1 Samuel 15, 29, y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Como dice el número 23, 19. Leídos a la luz de otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra, es lo que estamos hablando. Amén. ¿Verdad? Así. Ahora, ¿quién decide al final la decisión de Dios? Somos nosotros. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, y lo dice ahí. Sí. Dios suspende su juicio en respuesta al arrepentimiento, precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Amén. Es lo mismo Así que hemos dicho. Si nosotros no nos vamos a salvar, será porque así lo decidimos. Así. Y si nos vamos a perder también. También. Dios Así. nunca dice arbitrariamente tú sí y tú no. Todos decidimos si queremos ser salvos o no. Así que, familia, si nosotros estamos ahorita, ¿verdad?, en el camino equivocado, en el rumbo que nos lleva, como dice, hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero al final son caminos de muerte. Estamos a tiempo de volvernos al Señor para que el Señor nos enderece nuestros pies y nos lleve por las sendas de justicia que Él quiere llevarnos, ¿verdad? Amén, así es. Y por eso vamos a pasar el jueves 6 de febrero, César, a aferrarse al amor y a la justicia. Amén. El problema del ser humano es lo siguiente, César. Yo soy bueno y me hacen cosas malas, ahora me voy a volver malo yo. Ahora van a saber quién soy yo. Y a veces entendemos mal eso. Algo que yo quiero decirle, familia, no permitas que nadie te cambie. Sí. Hablando de tus amigos, los que están... Si tú hiciste un bien y te pagaron con un mal, no te preocupes, ahí déjalo. Pero que eso no dañe tu corazón. Que eso no haga que tú digas, bueno, ahora yo no le voy a hacer favor a nadie, ahora yo no le voy a hacer... O sea, sino que entendamos que cuando nosotros hacemos un bien a una persona, no le estamos haciendo para que esa persona nos responda con eso, sino es para avanzar en que estamos haciendo lo correcto en nuestras vidas. ¿Verdad? Así es. Dice el comentario. Las escrituras enseñan sistemáticamente que Jehová tu Dios es Dios fiel, que Amén. guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, dice Deuteronomio 7:9. Su carácter es bondad y amor. Su carácter de bondad y amor fue demostrado en la manera suprema por Jesús allá en la cruz del Calvario. Así es. ¿Okay? Su fidelidad por todas las generaciones, dice el texto. Por tanto, se puede confiar en Dios. Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos, dice Santiago 1:17. Y de hecho, concede buenas cosas incluso a quienes se declaran sus enemigos. Así es. lo Y digo. ahí nos manda a leer Mateo. ¿Qué es lo que hay en Mateo 5, 43 al 48? Recordemos que Jesús comienza en el Sermón del Monte, César, y comienza a decir, ¿oíste qué fue dicho en el antaño? Amarás a tu hermano y vas a aborrecer a tu enemigo. Y dice Jesús, mas yo digo ahora que tenés que amar a tu enemigo, tenés que bendecir a los que te maldicen y hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y te persiguen. O sea que ahora hay como una, digamos, César, tú dices, bueno, ¿y ahora qué le pasa a Jesús? Tengo que amar a aquel que todos los días me hace la vida de cuadrito. Tenés que amarlo. Porque, ¿de qué vale? Jesús mismo lo dijo, ¿de qué vale que tú ames al que te ama? ¿Qué sentido tiene? No hacen lo mismo los de afuera, ¿verdad? Bueno, pero el asunto aquí está en la manera en que voy a amar a mi enemigo. Ahora, si yo amar a un enemigo va a ser difícil. Amar a un enemigo como puedo amar a un amigo es difícil. Es difícil. No se puede. Pero lo que yo voy a hacer es no guardarle rencor. No odiarlo. No odiarlo, ¿ok? Porque, de hecho, no me puedo acercar a él. Si es mi enemigo, no me puedo acercar. No puedes. Pero puedes orar.
para que el Señor le cambie sus pensamientos. Señor, por favor, quítale esas malas vibras que tiene contra mí. El Señor hará. Ahora viene aquí el asunto. Dice que Dios, tenemos que aprender a Dios, que hace llover sobre buenos y malos. Así es. Y hace salir su sol sobre justos o injustos. Pero esto no va a salvar a los injustos. No lo va a salvar porque está para todos. Es que la salvación está para todos, ¿verdad? Ajá. Cristo murió para todos, pero no todos se van a salvar. Sí, por eso. Ahora viene aquí la lección. Mateo 5 describe el amor de Dios como perfecto. El amor imperfecto es el que solo se otorga a quienes nos aman. Pero Dios ama incluso a los que lo odian y se declaran sus enemigos, porque su amor es completo y por lo tanto es perfecto. Amén. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anulan ni contravienen la justicia. O sea, Dios no anda como sos mi enemigo, a vos no te voy a hacer esto, no. Él lo da todo. Pero a su momento la justicia también va a ser ejecutada. Así es. Al contrario, recordemos que Dios une y armoniza la justicia y la misericordia. Del mismo modo, la Biblia nos exhorta, ¿verdad? Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre, dice Oseas 12:6. Como dice otra versión, vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. O sea, que eso, César, en otras palabras, que lo que tu enemigo sienta por ti, te odie, qué sé yo, que eso no te desvíe. No te cambie, no te quite la paz, no te transforme. No te transforme, no te quite el deleite en querer servir al Señor, porque eso pasa. A veces le damos cabida a lo que la gente habla de nosotros o piense de nosotros, que descuidamos, ¿verdad? Descuidamos la salvación y sobre todo el servicio a Dios. Así es, recuérdense, cuando Dios nos manda a perdonar, no es por la otra persona. Así Dios es. nos manda a perdonar por nosotros mismos, para que tengamos paz, para que tengamos sanidad en nuestro corazón y no tengamos esos malos pensamientos hacia la otra persona. Creo que Hebreos dice, saquen de raíz todo ese espíritu de amargura, ¿verdad? Que caminen por la senda. Bueno, así que familia, no podemos vivir amargados, tenemos que vivirnos, ¿verdad? Gozosos por este Dios maravilloso que tenemos, ¿verdad? Amén. Bueno, en el día viernes encontramos, César, 2 citas de El Camino a Cristo, que son muy buenas. César, ¿puedes leernos la primera? Sí, dice, la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, déjame verte en todo tu esplendor, el Señor respondió, voy a darte prueba de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, según Éxodo 33, 18 y 19. Esa es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es lento para la ira y lleno de amor, porque su mayor placer es amar. Qué maravilloso, ¿verdad? César, y yo leyendo esto, dije yo, Moisés miró la misericordia y vio la gloria del Señor porque vivió para contarlo. ¿Verdad? Sí, bueno, él mismo, recuérdate que él fue, dice en ese pasaje, hay una herida en la peña. ¿Sí? Ahí te voy a meter, voy a poner la mano porque no me vas a ver y vas a seguir viviendo. Vas a seguir viviendo, así es. Y entonces, bueno, por su gran misericordia le dejó ver apenas la espalda. La espalda. ¿Qué habrá sido si lo ve de frente? No sé. Cae tendido ahí. Así que Dios ha sido muy bueno. Mira lo que dice aquí. Dios atrae nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos valiéndose de la naturaleza y de lo más profundo y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra. Y todo ello no representa más que imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios con temor y consideraran severo e implacable. Satanás ha inducido a la humanidad a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una injusticia implacable, como juez severo, inquisidor duro y exigente. Representa al Creador como alguien que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y la falta de los seres humanos y hacer caer su juicio sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor, ¿verdad? Sí. Jesús
a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. En Amén. otras palabras, quien ha querido distorsionar a Dios es el enemigo. Él es el que se encarga, César, de que todos vean a Dios como un Dios castigador, severo, un Dios déspota, un Dios que exige obediencia. Y nosotros podemos pensar, y muchas personas dicen, es verdad. Sí, mira, ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros primero estamos metidos, como hemos dicho, en un conflicto cósmico. Tenemos dos fuentes de información y no tenemos la capacidad de ver claro todo, ¿verdad? Así es. Pero Dios nos ha dado suficiente muestra Y evidencias. de amor que nos hacen permanecer de su parte. Ahora, Dios permite a veces cosas difíciles para nuestro bien. ¿Verdad? En la semana pasada le decía a los hermanos, Dios permite prueba, porque si nos diera todo a la mano, seríamos como cuando usted le da todo a su hijo. Igualito. Nunca va a aprender nada, ni va a saber la importancia, se va a hacer inútil, no va a poder ni siquiera para sobrevivir él mismo, ¿no? A veces lo dejamos que él haga las cosas y se esfuerce, porque queremos que sean hombres fuertes y que no se dobleguen ante cualquier situación. Así es. Esto me recuerda cuando mi hijo Joseph estaba pequeño, él fue operado de una situación que le llamaban craneosinoptosis. Y el doctor, me acuerdo que era el doctor Armando Siu, que era de Operación Sonrisa aquí en Nicaragua. Él le hizo un proceso en su cabeza porque quería ver una situación que se había presentado. Y cuando volvimos de ese proceso, que para él fue doloroso, para el niño, entonces él me dijo una vez, tenía apenas 3 años, y me dice, papá, me dice, el doctor sí va a ir al cielo. Como yo le había dicho todas esas cosas, ¿verdad? No sé, le digo, si acepta al Señor Jesús, va a ir al cielo. Entonces él todavía sollozando por el dolor que le tenía. Si un día va al cielo, me dice, yo le voy a decir a Jesús que lo saque y que le pegue juego. Que me perdone el doctor, si se me mira, ¿verdad? Pero porque él no entendió que lo que el doctor estaba haciendo era por su bienestar. El doctor quería sanarlo, pero no había otra manera de hacerlo en ese momento. Sí. Y debía de actuar con presteza, ¿verdad? Sin embargo, él no entendió, él creyó más bien que el doctor le estaba haciendo algún daño. Y por eso dijo eso. A veces Dios lo permite para nuestro bienestar y nosotros creemos que Dios no nos ama. En ningún momento vamos a pensar eso. Así es. Así que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios cuando permite las pruebas, César, solamente es para fortalecer nuestra fe. Amén. Para que nos acerquemos más a Él, porque de otra manera no nos podemos acercar. Sí, sí. Si todo está bien, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Verdad? Siempre nos olvidamos. Es lo primero. Entonces Dios quiere que nosotros le conozcamos y que podamos nosotros, ¿verdad?, saber quién es ese Dios que vino a esta tierra a ocupar nuestro lugar, a morir por nosotros, César, y a darnos vida y vida en abundancia, como lo dice su palabra. Amén. Así ¿verdad? es. Muy bien, hermanos, les invitamos para que pueda usted estudiar la próxima lección, la lección número 7. Para el sábado 15 de febrero, ¿oyeron? Así es, vamos a estudiar el problema del mal. Del mal, ¿Por así. qué existe el mal? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué estamos en lo que estamos? Y Dios también cómo lo tiene resuelto el asunto. Así es. Así que, familia, los invitamos, ¿verdad? Están invitados para que estudiemos con antelación y pongamos de nuestra parte. Estudiemos, dediquémosle tiempo a esta semana y que podamos nosotros también hacer crecer nuestro conocimiento intelectual en la Escritura, ¿verdad? Que podamos entender, aunque sea un poquito, de a poquito, ese amor. Bueno, recuerden que, como dice el apóstol Santiago, si no tenemos sabiduría, pues pidámosela a Dios. Pidámosela a que Dios. nos la va a dar. Recuerden que estudiamos nuestro folleto, ¿verdad?, de escuela sabática. Bueno, ya a estas alturas, mediados de trimestre, difícilmente la va a encontrar, pero sí puede descargar su aplicación, ¿verdad?, de escuela Así es. sabática en su celular, donde la podrá estudiar. Así que, familia, gracias por estar con nosotros. Vamos a orar y que sigamos, ¿verdad?, siendo dirigidos por nuestro Dios. Oramos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias te damos, oh Dios, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y de poder compartirla, Señor. Ayúdanos. Permite, oh Dios, que podamos acercarnos a ti, que podamos conocerte. Y te pedimos, oh Dios, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, nos hables, nos abras el entendimiento y que podamos entender aquellas cosas que quizás ahora nos están alejando de ti, Señor. Padre, te pido por cada persona que está viendo este programa, bendícelo. Si es hermano de la iglesia que está en actividad, Señor,
prepáralo, úngelo, Señor, úsalo como instrumento, como líder, como maestro de escuela sabática. Prepáralo y prepara a su familia también, a las iglesias también, oh Dios, que nos ven. Y si hay alguien que no ha tomado la decisión de entregarse, Señor, permite que también tu Espíritu Santo pueda convencerle de justicia, de pecado y de juicio, que él pueda tomar una decisión para la vida eterna. Gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad. Y todo esto te lo hemos pedido, oh Dios, por los méritos maravillosos de Jesús. Amén y amén. Así que, familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.